Hola chicos, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí. Buenas, sí se escucha. Buenas tardes. ¿Me escuchan correctamente o no escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Usted no se escucha, profe? Por ahí estamos hablando. Me parece que no nos escucha. Sí. ¿Alguien puede escribir por el chat? Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, última clase que tienen conmigo y creo que mañana tienen la clase de repaso con el doctor Escarcela y ya estamos, ¿no? Para el martes que viene ya están listos para el examen. Espero que la clase de hoy ya les dé un pantallazo final y nada, que se sientan preparados y seguros para rendir el martes con una modalidad distinta para aquellos que no son recursantes. Esta es una modalidad diferente. Pero bueno, ya tuvieron un simulacro con ese mentado trabajo práctico y tengo entendido que han tenido buenos resultados, así que esperemos que no tengan mayores dificultades. Sigue siendo un sistema nuevo para todos, así que esperemos que lo sacamos andando entre todos. Bueno, hoy vamos a ver un tema no solamente importante para la materia, sino archi interesante para la vida en general, que es intereses. Van a ver que sus vidas, sus operaciones comerciales, desde las más pequeñas, desde las más cotidianas, están atravesadas por el tema de intereses. Es especialmente importante que ustedes lo dominen para su profesión y para su vida civil en la sociedad. Y que lo entiendan. Me pregunta María Victoria, ¿a qué hora es el examen? No sé, María Victoria, tengo entendido, lo que estamos charlando con el doctor es que intentaríamos que fuese en nuestro horario, en las 18:30. Pero bueno, ya los van a notificar formalmente a todos. Estamos intentando que quede en el horario nuestro, porque nos viene mejor y más cómodo a todos, sobre todo a la comisión nuestra. Así que bueno, ya le van a notificar formalmente del horario definitivo. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Les decía que es un tema muy importante para este parcial, es muy importante para la materia y muy importante y muy interesante de analizar. Es por ahí una lástima que lo tengamos que ver tan acotado. Algo empezaron ya a ver con el doctor Rodríguez Araujo ayer en la clase plenaria, tengo entendido, que empezaron a ver dinerarias, pero este tema particularmente de intereses es un tema que por ahí, más allá del examen, estaría bueno que lo ahonden, que lo investiguen y que lo vayan siguiendo con las noticias, con la jurisprudencia, con la evolución y la actualización que va teniendo permanentemente, porque acompaña a los cambios económicos y sociales que se atraviesan en la sociedad. La jurisprudencia intenta, por lo menos, más de una vez ha quedado atrasada, de hecho aún todavía lo está, pero intenta acompañar esos cambios, y por eso es que fluctúan, como fluctúan no solamente por el mercado, sino que también aquellos intereses que sean fijados por la jurisprudencia o incluso legales, van variando, van mutando en función de los cambios económicos, sociales y culturales que vaya atravesando un país. Por eso que es importante que lo entiendan cómo funciona. Bien, vamos a arrancar. Voy a ver si puedo compartir pantalla fácilmente. Obviamente, chicos, sabrán ustedes que es un tema que vamos a tratar de verlo lo más ampliamente posible, pero no vamos a poder abarcarlo en su totalidad. Por lo tanto, hay algunas cuestiones que van a quedar sujetas a la lectura de ustedes. Bien. No sé por qué me hace eso. ¿Están viendo la pantalla? Sí.
¿Sí? Sí, ¿Lo se pueden ve. ver? Sí, Bien. Acá vamos a comenzar por el concepto de intereses. Yo voy a tratar de acomodar la pantalla para mí, porque no sé qué pasa que no la puedo ver. No. No hay caso. Bien. La deuda de intereses, entonces, vamos a empezar con la definición, con el concepto. Vamos a tratar de delinear un concepto que ustedes van a aprenderse el que más cómodo les quede, porque en general hay muchas definiciones de intereses, no hay una aportada por el código, ni una única definición de intereses, pero sí sería importante que ustedes aprendan aunque sea una, no solamente para razonarla, para tenerla presente durante todo el tiempo, cuando puedan contestar, cuando les toque contestar preguntas de este tema, sino también para poder dar una definición en el caso de que integre parte de una de las preguntas. El primer concepto que yo les puse es un concepto que da Jan Bias, les dice que son los aumentos paulatinos que experimentan las deudas de dinero en razón de su importe y del tiempo transcurrido. No brotan íntegros en un momento dado, sino que germinan y se acumulan continuadamente a través del tiempo. El interés es la ganancia o beneficio que produce un capital dinerario, también se lo ha denominado como el fruto civil que produce un capital y se traduce en el rédito, rendimiento o provecho financiero que aquel genera. Los intereses se generan en forma gradual y paulatina a través del tiempo en función de un capital, de una tasa y de otros parámetros que pueden tener incidencia en la determinación del precio por la liquidez ajena. Es decir, que ustedes estarán observando que, y de hecho lo deben tener presente, de observar cómo funcionan los intereses habitualmente, que el interés va necesariamente unido, como vamos a ver ahora, al tiempo. Es una unidad de medida en algún punto que se establece en forma gradual, que va mutando con el tiempo y que se establece también en función del monto de un capital. Vamos a ver que los caracteres que tienen los intereses es precisamente pecuniariedad, porque obviamente siguen la suerte de la obligación a la que acceden, que son obligaciones dinerarias. Los intereses, como vamos a ver ahora, son accesorios exclusivamente de las obligaciones dinerarias, más allá de que se pueda establecer un monto de interés en cuanto a las obligaciones de valor, pero en definitiva, al momento de liquidarse, siempre se liquidan en cuanto a las obligaciones dinerarias. La porcentualidad, como les decía recién, se fijan en porcentaje de los intereses, son directamente proporcionales, son proporcionales al tiempo y al monto del capital al cual acceden. Periodicidad, también se fijan por periodos, generalmente los intereses se fijan anualmente, cuando se fijan por periodos más cortos, en general es para determinado tipo de obligaciones. Generalmente los intereses van por periodos de tiempo que son todos iguales, no es que vamos a establecer un interés del 2% anual por un periodo y del 2% mensual por otro periodo. En general es un solo periodo que se toma en cuenta y Ándate. en base a ese periodo es que se establece el porcentaje de interés. Y por otro, la accesoriedad, que como yo les decía recién, si bien está un poquito discutida, la autonomía o la accesoriedad de los intereses, lo cierto es que los intereses, son accesorios de la obligación principal, que es el capital al cual accede. Bien. ¿Alguien? A ver. ¿Hay problemas con el micrófono, chicos? Bueno, no, parece que es un problema de alguno de ustedes con el micrófono. Bueno. La tasa de interés tiene algunos componentes, independientemente de estos caracteres que estuvimos viendo recién. No siempre es pura, como vamos a ver ahora, tiene algunos componentes que la integran. Ustedes dirán, ¿de dónde sale el interés? ¿Cómo determino qué porcentaje, en qué porcentaje debe ser fijado un interés? Bueno, eso tiene que ver con un estudio, obviamente lo que tiene que ver con política financiera, con economía, en los cuales se determina qué componentes
o qué circunstancias y qué vicisitudes tengo que tener en cuenta para poder establecer cuál sería una tasa de interés razonable de acuerdo a la obligación a la que acceder. Fíjense que yo acá les puse que la tasa de interés es la forma en que habitualmente se miden los intereses. Los intereses se miden en tasa. Y puede ser definida como el rendimiento de la unidad de capital en una determinada unidad de tiempo. El famoso 2% anual, por ejemplo. 24% anual o 2% mensual. Me parecía medio poco 2% anual. En general se mide por una tasa, y esa tasa lo que hace es medir la unidad de capital en una determinada unidad de tiempo. ¿Cuál es el rendimiento que tiene esa unidad de capital, o que se espera que tenga esa unidad de capital en una determinada cantidad de tiempo? Pero tiene componentes, les dije yo recién. La primera tasa que conocemos es el rendimiento ganancia que produce el capital puro, que es la tasa de interés pura. A ver, hay una determinada rentabilidad que tiene que tener el dinero durante determinada cantidad de tiempo que se considera razonable. ¿Razonable para qué? Para justificar la inversión. Esa tasa, globalmente considerada, se considera entre el 6 y el 8% como un porcentaje de rentabilidad razonable para cualquier tipo de obligaciones. En general, es una tasa pura que se establece como un parámetro general cuando nosotros queremos saber cuál es la rentabilidad que va a tener, por ejemplo, una inversión que hagamos en dinero. ¿Cuál es la tasa que se considera pura, sin agregarle absolutamente ninguna otra circunstancia y ningún otro componente? Que se considera razonable en cuanto a rentabilidad entre el 6 y el 8% anual. Ustedes me dirán, bueno, es poco, bueno, pero se entiende que la inversión de capital tiene que dar como mínimo ese rendimiento o esa ganancia para considerar que la inversión es razonable. ¿Bien? Ahora bien, esa tasa de interés pura no siempre es, o sea, se toma en cuenta de esta manera, no siempre vamos a fijar para todo tipo de obligaciones, para todo tipo de plazo y para todo tipo de condiciones la tasa de interés pura, sino que se integra con otros componentes que se llaman escorias o resacas, que es lo que va a denominar, que es lo que le va a dar el nombre a la tasa de interés, aparente o bruta también se llama, aparente o bruta, que es lo que vamos a ver más adelante como interés bruto. El interés puro es este, el que no tiene escorias, el que no tiene otros componentes. Rentabilidad pura entre el 6 y el 8%. La rentabilidad bruta está medida por una tasa que además tiene otros componentes, que se llaman escorias o resacas. La prima por desvalorización de la moneda, por ejemplo, es la primera resaca que podemos conocer, la primera escoria. La tasa de interés como parámetro de ajuste por depreciación monetaria, por depreciación de la moneda. ¿Qué es esto de la prima por desvalorización de la moneda? Toda tasa de interés, si ustedes analizan cómo están fijadas y a qué tipo de obligación acceden, generalmente prevé una prima por desvalorización de la moneda. Es decir, se tiene en cuenta como un porcentual en función de la desvalorización que va a tener esa moneda. Por ejemplo, eso explica que los créditos que son tomados en pesos, por ejemplo, los préstamos en pesos, tienen una tasa mucho más alta que la tasa de los préstamos en dólares. Porque se entiende que la desvalorización monetaria es mucho mayor en el caso del peso que en el caso del dólar. Entonces, esa prima por desvalorización de la moneda lo que va a hacer es aumentar el porcentaje de la tasa de interés en el caso de que la moneda en la cual esté fijada esa obligación no sea del todo confiable, no sea muy fuerte en el mercado global. Otro tanto, y íntimamente ligada con la anterior, es el riesgo cambiario. El riesgo cambiario también tiene que ver con esto. Hay un riesgo mucho más alto el riesgo cambiario mucho más alto en cuanto al peso que en cuanto al dólar, o en este momento en relación a casi cualquier otra moneda. En cuanto al euro, por ejemplo. Entonces, el riesgo cambiario es tenido en cuenta al momento de fijar la tasa de interés. Lo mismo que hablábamos con el caso de la prima por desvalorización de la moneda, se va a tener en cuenta qué tipo de moneda va a ser el objeto de la obligación, a los efectos de poder fijar una tasa de interés razonable en cuanto al riesgo de desvalorización, en realidad no es desvalorización, sino de pérdida del poder adquisitivo que va a tener esa moneda. La prima por seguro de insolvencia es otro componente de la tasa de interés que también es tenida en cuenta al momento de fijar el porcentual. Esta prima por seguro de insolvencia tiene que ver con qué grado de solvencia me garantiza, por ejemplo, aquel tomador de un préstamo bancario.
Si este tomador del préstamo bancario es una persona públicamente solvente, ¿se acuerdan que yo creo que les di un ejemplo la clase pasada en relación a otro tema, pero les hablaba de Rockefeller, por ejemplo, que son personas públicamente muy solventes? Entonces, si yo tengo algún parámetro, les di un ejemplo burdo, pues si yo tengo un parámetro de la gran solvencia que tiene la persona que está, por ejemplo, pidiendo un préstamo, ya sea persona física o puede ser una persona jurídica, puede ser una empresa de gran envergadura, que en cuanto al análisis crediticio que se hace de esa empresa, puedo llegar a deducir que es muy solvente, va a tener un riesgo de insolvencia muy inferior al de una persona física, por ejemplo, que vive de un sueldo mínimo y que no tiene otro tipo de garantías ni otro tipo de bienes de los cuales tomarme en el caso de falta de pago. Lo mismo, o sea, lo contrario sucede cuando el crédito prevé algún tipo de garantía real, por ejemplo. Un crédito hipotecario no va a tener la misma tasa que un crédito personal. Si ustedes lo observan de cualquier página de los bancos, se van a dar cuenta que los créditos personales, es decir, que esos famosos a sola firma, en realidad nunca son a sola firma, pero bueno, algunas financieras sí los otorgan a sola firma, la tasa de interés es muy alta. ¿Por qué? Porque el riesgo de insolvencia es muy alto. Porque se lo estoy dando a una persona a la que le hice un mínimo análisis crediticio, pero no me dejó ninguna garantía de la cual se va a tomar la entidad financiera, por ejemplo, para poder ejecutar en el caso de que este deudor no cumpla. Entonces, por más que me diga, yo soy resolvente, hace 25 años que trabajo en ese determinado lugar y tengo un sueldo estable, no es lo mismo ese préstamo sin garantía que un préstamo, por ejemplo, que vaya con un accesorio de garantía real de hipoteca o garantía real de prenda, en el caso de que, por ejemplo, tome un préstamo para comprar un automotor, que generalmente vienen prendados. Entonces, ese tipo de préstamos va a tener una tasa de interés más baja, porque el riesgo de insolvencia es más bajo. Porque aun cuando el tomador fuera insolvente, puedo tomarme de la garantía real que tengo piñorada a los efectos de cobrar o de ejecutar forzadamente la deuda en el caso de que el deudor no cumpla. Las cargas tributarias y costos operativos, bueno, son el tipo de impuestos y costos que asume la entidad, por ejemplo, en este caso se ve más claro en las entidades financieras, que asumen para poder entrar en la máquina de intercambio de activos a los efectos de poder participar de los negocios bancarios, ¿no? de las mesas de dinero o del otorgamiento de préstamos y la toma de depósitos. Todo eso trae aparejado una carga tributaria y un costo operativo en cuanto a inversiones de money calling, de, no sé, estructura, personal, capacitación, que también están incluidos en la tasa. No es lo mismo, por ejemplo, un contrato de mutuo, que es un préstamo de dinero entre particulares, que un préstamo de dinero desde una entidad financiera. Siempre la tasa va a ser un poco más alta. Tienen en cuenta todas estas cuestiones, las cargas tributarias y los costos operativos que tiene la operación, valga la redundancia, para esa entidad. Y algo parecido pasa con el costo financiero de la tasa bancaria. También tiene un costo financiero. ¿Por qué? Porque la entidad financiera, para poder, por ejemplo, prestar dinero a un cliente, primero tiene que tomar esos activos de algún lado. Y eso implica que esa misma entidad bancaria tome préstamos, los coloque en el mercado financiero y a su vez haga otro tipo de inversiones. Para eso tiene que tener recursos, tiene que apelar a recursos, y eso tiene un costo. Ese costo financiero de la tasa bancaria están incluidos obviamente entre los componentes de la tasa de interés de cualquier que cobra o que paga cualquier entidad financiera. En realidad, generalmente este costo financiero siempre va más incluido en la tasa que cobra el banco y no de la que paga. Bueno, acá están los tipos de tasa de interés. Vamos a ver qué hay, vamos a darle un pantallazo general a los tipos de tasa que hay, porque después nos vamos a meter en alguna de ellas con más profundidad, de acuerdo a la complejidad de los temas que abarcan. Por ejemplo, la primera es la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa activa es la que el banco cobra por las operaciones de descuento. Es decir, cuando una persona
pide un préstamo a una entidad financiera, el banco le cobra una tasa de interés que se llama tasa activa. Que ahora vamos a ver de qué se trata, cuáles son los tipos de tasa activa que tenemos y cómo se cobra y demás. Pero la tasa activa básicamente es la tasa que cobra el banco por las operaciones de descuento, es decir, por las colocaciones y por los préstamos de dinero que otorga. La tasa pasiva es lo contrario, es la tasa que paga el banco por las operaciones de depósito que hacen sus clientes, por ejemplo. Si yo voy a hacer un depósito a plazo fijo, me va a pagar el banco una determinada tasa de interés por esa inversión. Esa tasa generalmente es más baja que la tasa activa. Generalmente no, siempre. Es más baja que la tasa activa. Porque es la tasa que efectivamente el banco tiene que pagar. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva se llama spread bancario. Y esa es precisamente la ganancia que obtiene el banco entre la tasa que paga y la tasa que cobra. La tasa positiva y la tasa negativa. Bueno, tasa positiva se denomina a todas aquellas tasas de interés que están por encima del índice inflacionario real. Y la tasa negativa, todo lo contrario, son aquellas que están por debajo del índice inflacionario real. Por ejemplo, la tasa pasiva siempre está por debajo del índice inflacionario real, sobre todo en este país. Siempre la tasa pasiva, la tasa que paga el banco a sus clientes por las operaciones de depósito, generalmente siempre van por debajo de la línea inflacionaria. Tasa de interés nominal y real, bueno, la diferencia entre una y otra es bastante parecida a la anterior, porque la tasa de interés nominal, en realidad no es que sea parecida, sino que hay que tener en cuenta casi las mismas cosas, porque la tasa de interés nominal es aquella que se fija en un determinado número, por ejemplo, 10% mensual. Si yo tengo una deuda de 100 pesos y le adiciono un interés del 10%, me va a dar como resultado 110 pesos, o sea, así, lineal, nominalmente. Pero la tasa de interés real es aquella que resulta de restar la tasa nominal a la tasa real inflacionaria. Por ejemplo, si la tasa de interés que me otorga el banco es del 10%, pero la tasa de inflación es del 7%, la tasa de interés real va a ser del 3%, porque el rendimiento que da ese capital es del 3%, no del 10%. ¿Bien? Porque queda desactualizado en algún punto por la tasa inflacionaria. La tasa de interés simple y compuesta. Bueno, esta es muy importante, ahora la vamos a volver a ver al final de la clase, cuando veamos anatocismo, la diferencia entre una y otra y cómo funcionan. Porque la tasa de interés simple es precisamente aquella en la cual se calcula el interés de manera simple. Es decir, si, volviendo al ejemplo anterior, se deben 100 pesos y me aplican un interés simple del 2% mensual, lo que se va a calcular sobre esos 100 pesos es el 2% mensual, directo, sin capitalización, sin acumulación de ese interés. Es decir, que todos los meses se me van a calcular el 2% sobre 100. Y eso es lo que yo voy a ir debiendo. Esa es la tasa de interés simple. Sobre el capital, por ejemplo, estamos hablando de una obligación, puse como ejemplo una obligación pagadera en periodos para que ustedes lo puedan entender mejor, pero podría ser sobre una deuda general, por ejemplo, que se tuviera que adicionársele un porcentaje de interés a una deuda general de, por ejemplo, 100.000 pesos. Tengo que agregarle el 20% anual. En ese caso, se calcula sobre el capital directamente el interés. Ahora, la compuesta es distinta. Ahí hay lo que llamamos capitalización de intereses, es decir, se suma la tasa de interés al capital ya actualizado por la aplicación de la tasa de interés. Es decir, por ejemplo, si yo tengo estos 100 pesos y le tengo que adicionar el 2% mensual, el mes siguiente voy a calcular el 2% mensual sobre los 100 pesos más el 2% mensual que me dio. El 2% de 100 son 20. No, son 2. Bueno, voy a adicionar la tasa de interés nueva, la tasa de interés en el nuevo porcentaje, se lo voy a sumar al resultado final del capital. Ahora lo vamos a ver igual como un ejemplo. Dice Adriana, ¿cómo se llama? No sé qué, la diferencia de la tasa activa y pasiva. Espera que lo escribo porque es más complicado. Se llama spread bancario.
No sé por qué no me reconoce la P. Sí, split, así, Cecilia, muy bien. No me reconoce la P el teclado, no sé qué es lo que pasa. Bueno, esta es la tasa de interés simple y compuesta sobre la que vamos a volver, así que no me voy a extender mucho sobre eso. La tasa de interés puro y la tasa de interés bruto, que ya se las expliqué cuando recién empezamos. La tasa de interés puro es aquella que se fija sin escorias, que no se tienen en cuenta ningún tipo de otros componentes que no sea la tasa de interés pura, la rentabilidad pura del capital, entre el 6 y el 8%. Y tasa, que globalmente se considera que es entre el 6 y el 8% anual. Y la tasa de interés bruto es aquella a la que sí se le adicionan las escorias. Bien. A ver, esperen que no lo puedo pasar. Tasa de interés fijo y tasa de interés variable. Bueno, esto la habrán escuchado, que es la tasa de interés fijo, es aquella que se establece una tasa de interés y se aplica siempre durante todo el periodo que dure la obligación, se va a aplicar siempre la misma tasa. Por ejemplo, un crédito sujeto a una tasa del 3% mensual. Bueno, yo ya sé que durante todo el periodo que dure mi crédito, digamos que dure la deuda con el crédito hipotecario, por ejemplo, que yo haya tomado un préstamo de dinero hipotecario con una entidad financiera a 20 años, si en el contrato de mutuo con el banco figura que voy a pagar el 3% mensual durante los 20 años, esa es la tasa de interés fija. ¿Por qué? Porque no va adicionada, no depende de la variación de ningún otro índice. Simplemente es esa tasa de interés fija pactada entre tomador del préstamo y el que otorga el préstamo, que sería la entidad bancaria. Lo contrario sucede con la tasa de interés variable, que es aquella que sí va de la mano de la variación de algún otro índice. Por ejemplo, índices de precio del consumidor, índices de precio de la construcción. Es una tasa de interés que va variando porque va atada al aumento o descenso, que casi nunca sucede en este país, de índices, de otro tipo de índices, que se establecen, bueno, de acuerdo a determinados parámetros, que eso va a estar establecido, por ejemplo, en el contrato de mutuo. Y la tasa de interés directo y sobresaldo, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el interés sobresaldo siempre va a ser más barato que el interés directo, porque es el que se calcula. El interés sobresaldo lo voy calculando a medida que voy bajando el capital. Supongamos que es una obligación de pago diferido en el tiempo y por periodos. Bueno, a medida que yo voy pagando partes de ese capital general, de ese capital final, de que, por ejemplo, no sé, me comprometí a pagar 100.000 pesos pagaderos en 24 meses, a medida que voy pagando cada cuota, voy reduciendo el capital. Y el interés se me va aplicando sobre ese saldo. En cambio, la tasa de interés directo es la que se me va a aplicar directo sobre los 100.000 pesos generales que debo, el total del capital. Por lo tanto, siempre va a ser más baja la tasa de interés sobre saldo que sobre interés directo. Bueno, no se aplica mucho, pero bueno, es importante que la tengan. Bien, clases de interés según el origen. Recién vimos las tasas de interés. Según el origen, esto es según de dónde nazcan los intereses. ¿Cuáles son las clases de intereses que tenemos? Las clases de intereses tenemos voluntarios y tenemos intereses legales. ¿De dónde pueden nacer los intereses? ¿De la ley o de las partes? Los intereses voluntarios, como su nombre lo indica, son convencionales, es decir, pueden surgir de una convención entre partes, entre dos partes, o unilateralmente, por ejemplo, en el caso de legados que se puedan dejar con cargo, con disposiciones de última voluntad, en donde el causante disponga unilateralmente cuál es la tasa de interés que le va a adicionar al caso de, por ejemplo, incumplimiento del legado, por cada día retardo o por cada cantidad de tiempo en el retardo del cumplimiento le puede adicionar una tasa de interés unilateralmente. Pero en general los intereses voluntarios son los intereses convencionales. Surgen de la convención de las partes. Y por el otro lado tenemos los intereses legales. Los intereses legales son aquellos que surgen de la ley. Ustedes dirán, ¿de qué ley? No lo vi en el código. Bueno, si ustedes ven algunas leyes especiales, como las leyes tributarias, por ejemplo, todas tienen previsto los intereses o las leyes previsionales, tienen previsto intereses que se deben aplicar para el caso de incumplimiento de las obligaciones, que ahora vamos a ver más adelante, que se llaman intereses moratorios. Y lo establecen legalmente. No hay forma de zafar de eso, o sea, no pueden ser suplidos por la voluntad de las partes, ni tampoco por la decisión judicial.
Bueno, clases de interés según quién practica la determinación. Bueno, pueden ser convencionales, que es lo que les acabo de decir, pueden ser legales, que los fija la ley, o pueden ser judiciales. En este caso, no es que el juez crea un interés, no es que el juez le va a poner un interés a una obligación que no lo tiene, o que no tiene que llevar intereses. Lo que tiene la libertad del juez es establecer la tasa de interés aplicable cuando las partes no lo han fijado y no lo establece la ley. Es decir, es una facultad supletoria que tiene el juez de fijar la tasa de interés cuando convencionalmente las partes no lo han determinado o cuando la ley no lo ha fijado, para ese tipo de obligación de la que estamos hablando. Y este, que es el más como representativo, esta clasificación para los temas que vamos a ver en esta materia, son las clases de intereses según su función económica. Según su función económica, los intereses pueden ser compensatorios o lucrativos, pueden ser moratorios o pueden ser punitorios. ¿Qué son los intereses compensatorios o lucrativos? Están previstos, están regulados por el artículo 767 del Código Civil y Comercial. El interés compensatorio o lucrativo es el interés que se debe por el uso del dinero ajeno, básicamente. Es los casos en los cuales, como les explicaba yo hace un rato, si yo soy el tomador de un préstamo bancario y voy a tener 20 años para pagarlo, la privación de uso, entre comillas, de ese dinero al prestamista, se lo tengo que compensar. Es decir, yo estoy utilizando un dinero ajeno. ¿Por qué? Porque en realidad el tiempo que me da la entidad bancaria o el particular, en el caso de que el préstamo, el contrato de mutuo, por ejemplo, fuera entre particulares, el tiempo que me están dando para pagar yo lo estoy usando a mi favor. Y eso tiene que tener una compensación. Por eso es que ese tipo de obligaciones generalmente conllevan intereses que se llaman compensatorios o lucrativos porque en realidad tienen esta finalidad: lucrar con el dinero, hacer un negocio de ese dinero. Es una unidad productiva el dinero, básicamente. Bien. Como definición exacta podemos decir que es la contraprestación o precio por la utilización de un capital ajeno, y con eso estamos más que bien. Los intereses moratorios, bueno, están regulados en el artículo 768 del Código Civil, son los que se deben en caso de mora del deudor en el cumplimiento de su obligación. El deudor con su incumplimiento va a privar ilegítimamente al acreedor del derecho a percibir ese capital. O sea, es al revés que en el caso de los intereses compensatorios y lucrativos. Acá hay una forma de lucrar con el dinero. A ver, yo que, por ejemplo, fui la tomadora del préstamo, estoy lucrando con el dinero ajeno porque estoy tomándome un determinado tiempo para pagar una obligación que de otra manera no hubiera podido afrontar. Y, a su vez, el que otorga el préstamo de dinero lucra con esos intereses que le adiciona a mi obligación principal, que es el capital. Entonces son intereses lucrativos o compensatorios. Los intereses moratorios se deben por un incumplimiento, por algo que el deudor, por una obligación que el deudor no cumplió. Y lo que va a tener que hacer es indemnizar al acreedor por la falta de cumplimiento de sus obligaciones. O sea que el origen, la función económica, como el nombre de la clasificación indica, es muy distinta en uno y otro caso. Lo que intenta hacer el interés moratorio es fijar una indemnización para el acreedor para el caso de mora del deudor. Son indemnizaciones que obviamente se fijan en porcentual, que no son obligaciones de valor, sino que en general, o pueden ser adicionados a obligaciones de valor, pero en general se tratan de establecer como indemnizaciones en porcentual que van adicionadas a una obligación de dinero. Bien, también se suele llamar por esta misma razón indemnizatorios o resarcitorios. Y este tipo de intereses moratorios sí van a requerir que el incumplimiento de la obligación, o sea, para que le podamos imputar el daño moratorio, es decir, los intereses moratorios al deudor, sí va a requerir que el deudor, en el incumplimiento de la obligación, le sea imputable ese incumplimiento a título de dolo, culpa o de algún factor objetivo de atribución. Cosa que no se exige para el caso de intereses compensatorios. Y por último, los llamados intereses punitorios, que son un poquito, en cuanto a la definición, son un poco polémicos, por decirlo de alguna manera, porque no es pacífica la definición por parte de la doctrina. Para gran parte de la doctrina son los intereses moratorios pactados.
Sin embargo, Pizarro y otra gran parte de las posiciones doctrinarias establecen que no solamente son intereses moratorios pactados. Sí, ¿por qué? Porque según esta parte de la doctrina considera que hay intereses punitorios también legales, que no solamente son convencionales. ¿Por qué? ¿Cuál es la particularidad que tienen los intereses punitorios? Tienen un aditamento, que es la función sancionatoria. Por eso se llaman punitorios. Porque tienen un elemento de punición, de sanción, para el caso de grave incumplimiento por parte del deudor. Son intereses que se establecen por un especial interés, por ejemplo, de la ley, en el caso de los intereses que están previstos en las leyes tributarias y en las leyes previsionales, que para caso de incumplimiento o de retardo en el pago de este tipo de obligaciones por parte del deudor, los intereses se fijan en tasas bastante altas, precisamente porque, si lo analizamos en proporción a otro tipo de intereses que están en el mercado o que están en otras leyes, nos vamos a dar cuenta que son desproporcionalmente elevados, y es porque la ley tuvo algún especial interés en sancionar al incumplidor estableciendo valores altos para estos intereses. Por eso es que tienen un plus, así como los intereses y todas las otras tasas de interés tienen componentes, como las escorias, de las que hablábamos recién, los intereses punitorios van a tener estas escorias más un plus, que es el componente sancionatorio. Y sí, hay autores que opinan que hay intereses punitorios convencionales, que obviamente son de origen voluntario, cuando los establecen las partes, o hay intereses también legales, como el ejemplo que yo les di recién, de intereses que están previstos en las leyes tributarias o previsionales. Bien. No, esto es otra cosa, vamos a hablar del artículo 768, me voy a detener ahí. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a ahondar un poquito más en el tema de los intereses, cuáles son las tasas de interés compensatorios, cómo se fijan los intereses compensatorios o retributivos. Vamos a hablar un poco del artículo 767 del Código Civil, que nos dice que la obligación puede llevar intereses, y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación, si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Es decir, en aquellos casos en los cuales el interés no haya sido establecido, como dice el 767, por la ley, por las partes, o no surja de los usos y costumbres del tipo de obligación del que estemos hablando, pueden ser fijados los intereses compensatorios por el juez. Porque hay obligaciones en las cuales se presume que tienen que llevar in situ intereses compensatorios, y si no los tienen, hay que fijarlos. Como, bueno, obviamente en el caso de que acudan al litigio, ¿verdad? Como en el caso del préstamo de uso, o como en el caso, perdón, del préstamo de mutuo, que está previsto en un mutuo no solamente bancario, sino entre particulares. Se presume, por parte de la ley, que debe llevar aparejado el cobro de intereses. Por lo tanto, si no están establecidos, puede fijarlos el juez. Esto es una excepción al artículo 767, primera parte, que les dice la obligación puede llevar intereses y son válidos los que sean convenidos entre el deudor y el acreedor. ¿Por qué les digo excepción? Porque es la ausencia de intereses lucrativos que son establecidos libre y voluntariamente por las partes. Bien. ¿Qué pasa con los intereses moratorios? Tienen un régimen legal que está previsto en el artículo 768 del Código Civil. El artículo 768 dispone que a partir de su mora, el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa, ¿cómo se va a determinar la tasa de interés moratorio? Primero, por lo que acuerden las partes. Siempre primero es el pacto entre partes. Segundo, por lo que dispongan las leyes especiales. Y en subsidio, dice el inciso C, y esto es importante, este punto para poder aclararlo, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Es decir, que en el caso de incumplimiento o mora de una obligación dineraria, el deudor debe resarcir al acreedor del perjuicio causado mediante el pago, como decíamos hace un rato, de los intereses moratorios, ya sean convencionales o legales, porque los intereses, como veíamos hace un rato, pueden tener ambos orígenes. Tanto los compensatorios como los moratorios, incluso los punitorios, pueden tener origen legal o pueden tener origen convencional. Entonces, en el caso de los moratorios, que están previstos en el régimen del artículo 768 del Código Civil, ya sean legales o convencionales,
son debidos por el deudor, valga la redundancia, en caso de incumplimiento o retardo en la ejecución de la obligación. ¿Cómo se fija la tasa? Dice el 768, por lo que acuerdan las partes. Si no hay acuerdo entre partes, por las leyes especiales. Y si tampoco hay, por las tasas, dice que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Y esta es la interpretación, por ahí que no ha tenido, o sea, que es necesaria analizarla, porque da la sensación que de la letra fría del inciso C, surge que las tasas de interés, cuando no son legales ni convencionales, las fija algún funcionario del Banco Central, y lo cierto es que no es así, dice Pizarro. Las tasas de interés, cuando no están establecidas por vía de la ley o por acuerdo de partes, las fija el juez. El que tiene la facultad para fijar la tasa de interés que no está establecida por vía legal o convencional es el juez. Por lo tanto, de la manera que debe interpretarse el inciso C del artículo 768 es que el juez podrá tomar de las tasas que estén en el mercado en ese momento, en el momento que tenga que fijarlos, es decir, tasas que estén establecidas por bancos, que se utilicen entre particulares, entre las tasas que sean fijadas por el mercado en esa época en que deba fijar los intereses, podrá elegir la que a él le parezca más acorde, más atinada, de acuerdo a la obligación de que estemos hablando, de acuerdo al tiempo que haya transcurrido y de acuerdo al monto que deba garantizar o que al que se deban adicionar estos intereses. Bien. Y ahora bien, ¿cuál es la tasa de interés moratorio aplicable? ¿Cuál es la que corresponde aplicar? Bueno, si es una tasa fijada por las partes, en principio rige acá el principio de la autonomía de la voluntad, en toda su esplendor. Pueden fijar convencionalmente la que las partes les parezca, salvo que obviamente se violen la buena fe, la moral o las buenas costumbres, o se transgreda algún otro principio más básico de alguna ley protectoria de algún grupo vulnerable, como por ejemplo el caso del derecho del consumo, del derecho al consumidor. Pero en principio la tasa de interés moratorio fijada convencionalmente es válida entre partes, eso no tiene ningún tipo de discusión. La tasa de interés legal, bueno, la veíamos hace un rato, no habiendo tasa de interés voluntaria, el deudor moroso debe los intereses conforme a la tasa que dispongan las leyes. Y en este caso dijimos que eran bastante comunes en materia impositiva, en materia previsional, que existan ya tasas de interés moratorio legales aplicables. El punto es la tasa de interés judicial. Cuando es el juez el que tiene que aplicar esto de tener en cuenta las reglamentaciones del Banco Central para fijar la tasa de interés moratorio en el caso de que no lo hayan fijado las partes o que no lo haya establecido la ley. ¿Cuál es la interpretación que debe dársele al inciso C? Les dije hace un rato. El juez tiene plena libertad para determinar la tasa de interés entre cualquiera de las que fije las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina. Entre todas esas, puede elegir la que le parezca de acuerdo a las circunstancias que les dije hace un rato, de acuerdo al monto de la obligación a la cual van a acceder, de acuerdo al tiempo transcurrido, de acuerdo a la obligación de que se trata. Y esta es una interpretación que surge de un despacho mayoritario, como no había demasiado acuerdo doctrinario en su momento, se tomó el despacho mayoritario de la Comisión 2 de las 25ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca del 2015, que establecieron precisamente que la previsión del artículo 768, inciso C, no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará. Las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central servirán de pauta que podrá ser utilizada por el juez en esta tarea, y nada más que de pauta. Bien. Y acá, vamos a volver para atrás porque no me quiero meter todavía con el tema de anatocismo. Si es el juez el que tiene que fijar la tasa, nos preguntamos nosotros cuáles son los parámetros que tiene en cuenta el juez. Bueno, dijimos, va a tener en cuenta las reglamentaciones del Banco Central, cuáles son las tasas que pone a disposición del mercado y en los distintos momentos la reglamentación del Banco Central. Pero hay 1000, y hay 1000 tipos de tasas que puede aplicar. ¿Cuál es la tasa que tiene que aplicar el juez? ¿Cuál es la que corresponde? Y en realidad la que trae más
controversia en esta materia es la tasa de interés moratorio, porque es la que habitualmente más fija el juez, que es para el caso de incumplimiento de las obligaciones, porque son la mayoría de los casos en los que llegan a juicio. Porque hay un incumplimiento y por lo tanto hay un daño moratorio, que debe ser indemnizado al acreedor por parte del deudor, a través de la tasa de interés, si es que esa obligación ya traía aparejada de intereses o las va a fijar el juez. ¿Qué tasa de interés moratorio deben aplicar los jueces? Yo acá no me puedo extender demasiado porque estaría toda la clase con este tema nada más, pero les voy a marcar en qué punto está la disquisición, les voy a pasar el material que deben leer, y más o menos se los voy a resumir en algunas palabras, para que tengan presente de qué les hablamos nosotros cuando les pedimos jurisprudencia en esta materia, en este tema particular de que cuál es la tasa de interés que deben aplicar los jueces en cuanto a interés moratorio. Se discute si es la tasa pasiva o la tasa activa. Ahí está el meollo de la cuestión. Si es la tasa activa o si es la tasa pasiva. Básicamente, hemos tenido una evolución muy larga en esta materia. Empieza todo un derrotero a partir de esta discusión en la jurisprudencia de la Corte y una evolución en la doctrina legal de la Corte en cuanto a los criterios para la aplicación de las tasas en materia de interés moratorio. Generalmente los jueces van a tomar de entre las tasas de interés reglamentadas por el Banco Central la que le parezca más adecuada, pero en general, si es activa o si es pasiva, y hasta el límite que se establezca, los jueces de las distintas instancias se van a guiar por lo que establezca la Corte en la materia. Jurídicamente, se van a guiar por lo que establezca la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En general, encontrarán algunos motivos para a veces apartarse de eso, sí, claro, lo vamos a ver ahora. Pero en general se debe seguir la doctrina legal de la Corte. Y esto ha tenido una larga evolución, considerando y acompañando, como les decía yo cuando empezamos la clase, los distintos cambios económicos, culturales y sociales que ha sufrido la Argentina para tomar como un parámetro desde la década del 90 en adelante. Antes no vale la pena analizar. Me pregunta Angélica, ¿los intereses moratorios y punitorios se pueden acumular? Sí, claro que sí. Ahora lo hablamos si querés, pero sí. ¿El juez puede imponer intereses si el acreedor no satisface su interés? Sí, es lo que estamos hablando ahora. No sé a qué te referís con no satisface su interés. Si lo que me preguntás, Esteban, es si el juez puede imponer intereses si el acreedor no cumple, sí. ¿Los créditos UVA son interés variable? Sí. Son interés variable. Son una tasa de interés variable, que creo que se ajusta por el índice de la construcción, creo. Ese es el índice al que acompaña la tasa de interés de los créditos UVA. Bien. Les dije hace un rato que esto ha tenido una larga evolución. Hay un fallo que yo les voy a pasar ahora por el chat como archivo, que se llama Melegari con... a ver, esperen que no me quiero... Es el fallo de la Cámara Sala 2, que es la sala del doctor Luzano. Generalmente él no se los da al tema porque me parece que, como que no es ético hablarles de un fallo en el que él participó. Sin embargo, no es el juez preopinante en este fallo, pero así todo es un fallo de su sala. Yo se los voy a pasar porque es excesivamente didáctica la forma que está redactado, y el reconto que hace de la historia de la evolución de la doctrina legal de la Corte de la provincia en esta materia realmente es impecable y es muy claro para ustedes. Es un repaso de todo lo que estuvimos viendo en materia de obligaciones dinerarias y en materia de intereses. ¿De qué se trata Melegari? Melegari era un transeúnte, que en realidad manejaba un automotor. El accidente se produce entre la intersección, si mal no recuerdo, de las calles La Rioja y Gascón, en Mar del Plata. El que conducía el automotor fue condenado en primera instancia, y también por la responsabilidad civil como dueña o guardiana del automotor fue condenada también la titular registral de ese automotor. Se consideró que el conductor de creo que era un automóvil EcoSport, fue el responsable del accidente, y bueno, se fijaron los rubros de
privación de uso, de daño emergente y otros que integraron los rubros de la cuenta indemnizatoria, fueron a juicio. Primera instancia condenó a los causantes del accidente, pero cuando tuvo que establecer la tasa de interés moratorio, convengamos que entre que se produce un accidente y que sale una sentencia, pasa una determinada cantidad de tiempo. Durante todo ese tiempo, hasta tanto se liquida dentro del proceso, es una obligación de valor, que luego tendrá que actualizar el juez al momento de fijar los valores en la sentencia. Es decir, va a cuantificar el daño recién en la sentencia y se va a producir la liquidación. En ese momento, la obligación de valor pasa a ser una obligación de dinero, y a partir de ese momento empieza a generar intereses. Bueno, esos intereses se discutía en este fallo. ¿Tienen que ser fijados a tasa pasiva, como era la doctrina legal de la Corte hasta ese momento, o a tasa activa? ¿Se acuerdan que yo les dije que la tasa pasiva es más baja que la tasa activa? Porque es precisamente la que pagan los bancos. Y que además, generalmente en este país, siempre es una tasa de interés negativa, porque siempre va por debajo de los índices inflacionarios. Entonces, lo que plantea Melegari a la Cámara cuando apela el fallo de primera instancia es: ¿debe siempre el juez seguir el criterio de la doctrina legal de la Corte? ¿No hay motivos para apartarse, considerando los cambios que han existido desde los fallos que habían sentado doctrina de la Corte desde la época que fueron dictados hasta hoy? ¿Han cambiado las condiciones económicas y culturales y sociales del país? ¿No debe tenerse cuenta de eso para fijar la tasa de interés? Bueno, en este fallo se hace todo un análisis de la cronología desde el fallo SGONC y YPF con provincia de Corrientes, que fue el fallo más, digamos que desde la unidad de análisis que nosotros tomamos, que desde la década del 90 en adelante, los fallos más antiguos son SGONC y YPF con provincia de Corrientes, que establecían la tasa pasiva pura, sin ningún tipo de aditamentos, para el caso de interés moratorio, y en estos casos que se discutían sobre todo indemnizaciones de daños y perjuicios. Esa tasa de interés fue evolucionando, perdimos el régimen cambiario del 1 a 1, con todo el régimen inflacionario y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda que eso implicó, y se establecieron otros parámetros como para mejorar un poco la tasa de interés pasiva, y se empezó a determinar que en realidad era la tasa de interés pasiva más un plus, que se establecía que era la tasa de interés más alta que pagaba los bancos oficiales por las operaciones de depósito, que en ese momento, y que con el correr de los años se estableció que era la tasa de interés del home banking, en la que por depósitos en home banking otorgaba una tasa más alta, entonces se aplicaba esa. Bueno, en el medio hubieron vueltas y retrocesos, idas y vueltas de la jurisprudencia, sobre todo de las instancias intermedias, no tanto de la Corte, pero de las instancias intermedias de la Cámara, con relación a volver a la tasa activa. De hecho, nosotros acá en Mar del Plata tuvimos un fallo, que fue el fallo Civechi, que estableció la tasa activa para aquellos casos de intereses moratorios cuando se trataba de indemnizaciones de daños y perjuicios. Pero no obstante, tuvimos que volver a adherirnos a la doctrina legal de la Corte, que a pesar de todo siempre se mantuvo en la tasa pasiva más un plus. Esto de tomar siempre como parámetro la tasa pasiva más alta, después la tasa pasiva VIP, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que hace Melegari, digamos, este fallo de novedoso, es que la Cámara se aparta de la doctrina legal de la Corte, en este caso considerando el monto al cual tenía que acceder estos intereses y las circunstancias de las personas, tiempo y lugar, es decir, de la persona a la cual era destinataria de la indemnización de daños y perjuicios, y el cambio en las circunstancias económicas y sociales que había tenido el país desde el establecimiento de la doctrina legal de la Corte y desde que se había producido el hecho, el infortunio, hasta el dictado de la sentencia. Yo se lo voy a pasar ahora, si puedo dejar de compartir acá pantalla. Se los voy a pasar por el chat. Lo leen si tienen ganas, obviamente, no es lectura obligatoria, pero sí es muy práctico para ustedes. Incluso está subrayado, o sea, yo se lo resalté con amarillo, cuáles los, a ver si lo pueden
¿Ahí lo ven? ¿Se los puede pasar? No sé por qué me dice No, yo acá no lo veo. No. Ruta desconectada, la verdad. No, no se ve. No, ¿Pasarlo a algún lado? Bueno, si no se los voy a subir al campus. De hecho, en el campus está. Creo, en alguna parte de novedades está, pero si no se los voy a subir en la parte de novedades al campus, porque desde acá pareciera que no puedo y no sé por qué. No, me dice como que está la red desconectada y la verdad es que no sé por qué me dice eso. Sí, me dice Angélica donde dice archivos. Sí, sí, eso es lo que estoy haciendo. Pasa que dentro de las opciones... Ah, el grupo de WhatsApp, me dice el chico más práctico, tiene razón. Pero ¿cuál es el grupo, chicos? Porque yo tengo como 3 grupos de WhatsApp. No sé cuáles son. Bueno, sí, Cecilia me dice subir al campus, bastante más práctico que lo suba en novedades. Al campus lo voy a subir hoy mismo. Pensé que se los iba a poder pasar por acá. Bueno, e incluso en ese fallo yo les resalté con amarillo cuáles son las partes más relevantes que van marcando la evolución de la jurisprudencia, desde que comenzó la aplicación de la tasa pasiva hasta hoy. Si bien la doctrina legal de la Corte sigue siendo la aplicación de la tasa pasiva más alta que pagan los bancos oficiales por las operaciones de depósito, pero acá hubo un apartamiento, y la verdad que los fundamentos que da el fallo para apartarse del criterio de la doctrina legal de la Corte son impecables y de verdad que marcan justamente el fundamento de la tasa de interés, de por qué las obligaciones dinerarias llevan intereses. Y además hace toda una explicación de lo que son las escorias y los componentes de la tasa de interés, que es importantísimo que ustedes lo vean aplicado a un caso concreto. Bien, pasamos de este tema, ahora sí vamos a empezar con anatocismo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. sí, sí. Bien. En este tema, como les dije yo cuando empezamos a hablar de los distintos tipos de tasa de interés, está la diferenciación, el meollo está en diferenciar la tasa de interés simple, o sea, el interés simple del interés compuesto. Porque les dije yo que el interés simple, si quieren les puedo dar una definición más como exacta, va a agravar, digamos, la tasa de interés simple, el monto final del dinero. No va a haber ninguna otra operación que hacer. Ahora vamos a ver cuál es la diferenciación. Yo les traje, les adicioné al Power un videíto con una persona que es obviamente mucho más, o sea, un video que es mucho más didáctico que yo en la explicación de matemática financiera, para que vean a través de una fórmula, no quiere decir que esto lo vamos a tomar en el examen, pero que vean a través de una fórmula cómo se aplica y cómo se calcula el interés simple y cómo se calcula el interés compuesto, para que lo vean graficado cómo funciona el anatocismo. El anatocismo es precisamente eso, la capitalización de los intereses que se acumulan en el capital, y también se denomina interés compuesto. En cambio el otro, el interés simple, es el interés que se genera en forma exactamente proporcional al capital, al tiempo y a la tasa. Se lo calcula de manera directa, desde el comienzo mismo del plazo en que corren los intereses hasta el momento de finalización. En cambio la otra, la tasa de interés compuesta, es cuando los intereses devengados se suman al capital, es decir, hay capitalización de intereses. Se suman periódicamente y generan intereses sobre el monto total. Es decir, va a haber una nueva unidad económica. Una vez que le adicionamos los intereses al capital original, se conforma una nueva unidad económica sobre la que también voy a calcular los intereses en el próximo periodo. Y para esto es importante que sepan cómo se calcula. Voy a ver si puedo hacer una presentación un poco más digna. Bien. Bueno. Acá empieza un videito que si le prestan atención van a ver
cómo funciona y cómo se calcula el interés simple y el interés compuesto, que es importante que lo entiendan para saber cómo funciona el anatocismo, que es el tema que empezamos a ver ahora. Cuando muchas personas no tienen suficiente efectivo a mano para pagar algo, depende de qué. Si alguien les concede un préstamo, pueden estar seguros de que van a devolverlo con algún tipo de interés. El dinero es muy importante en el mundo moderno, pero algunas personas no siempre tienen suficiente para comprar lo que quieren. Una persona podría desear montar una empresa, comprar un auto o una casa, o dar una educación universitaria. En esta situación, podríamos solicitar un préstamo. La suma del dinero prestado se denomina capital. Cuando uno pide un préstamo, también debe pagar un interés que es un costo. Cuando más tiempo se debe el dinero, más interés se debe pagar. Existen dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple significa que se pagará interés solo sobre el capital. El interés compuesto se paga sobre el capital y además sobre los intereses que se han acumulado. La mayoría de los préstamos bancarios conllevan un interés compuesto. Los bancos generalmente no utilizan el interés simple. Sin embargo, uno podría pagar un interés simple cuando le pide dinero prestado a un amigo. Pueden hacer esta ecuación para calcular el interés simple. El interés es igual al capital por la tasa de interés por la cantidad de tiempo. Supongamos que le piden prestado $8,000 a un amigo para poder comprar un auto. Establecen que devolverán el préstamo al cabo de 3 años y medio, con un interés anual del 7,6%. ¿Cuál es la suma total de dinero que se debe devolver sobre el préstamo? Primero, calculemos el monto de interés simple usando la fórmula. El capital es $8,000. La tasa de interés anual es 7,6%, que se expresa en forma decimal como 0,076. Y el tiempo del año que se debe el dinero es de 3,5. A multiplicar estas sumas, todos tenemos un interés simple de $2,128. El monto total por devolver es el interés sumado del capital, que puede expresarse como C más I igual MT. El capital es en $8,000. El interés es de 2.128. Esto significa que tendrá que devolver a su amigo un total de $10,128. Las personas en todo el mundo manejan el efectivo desde hace miles de años. Gastar dinero es parte de la vida cotidiana, ya sea si están ahorrando dinero en un banco o gastándolo con alguna tarjeta de crédito. Una de las principales preocupaciones era la tasa de interés. El interés compuesto está en todas partes y puede jugar a su favor o en su contra. Albert Einstein alguna vez dijo: la fuerza más poderosa del universo es el interés compuesto. Todos necesitan dinero en nuestro mundo actual. Una forma de ganar dinero es a través del interés compuesto. El interés es la suma que un banco les paga por usar su dinero. El interés compuesto te paga sobre el monto de dinero prestado, que se llama capital, y sobre el interés que se ha acumulado. El interés compuesto es una excelente manera de aumentar los ahorros. Interés compuesto, cuya fórmula es: el capital final es igual a lo que se obtiene a partir de un capital inicial por 1 más una tasa de interés entre un tiempo establecido. Supongamos que tengamos un capital de $80,000 al cabo de 3 años y una tasa de interés compuesta anual del 4%. ¿Cuál es el capital final? Aplicamos la fórmula. Capital final será igual al capital inicial. 80,000 por 1 más R es cuando el tiempo esté en años, que es 0,04. 4 entre 100. Elevado al tiempo, que es 3. 0,04 más 1 es igual a 1,04. Elevado al cubo es 1,124,864 multiplicado por 80,000 es igual a $89,989,12, capital final después de 3 años.
¿Lo entendieron? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿O se perdieron? Sí, algo sí. ¿Se perdieron mucho? Igual les queda en la clase grabada o yo se los paso al video. La verdad que está súper didáctico porque le da la diferencia entre cómo se calcula el interés simple y cómo se calcula el interés compuesto. Fíjense que la última parte de la fórmula les aplica, vieron que les pone como otros valores y precisamente les hace contemplar el tiempo. Y les hace contemplar un índice, que es el índice de la tasa dividido 100, y hay hay un factor que ustedes tienen que tener en cuenta. Ya no es solamente el capital por el tiempo. Era el capital por un factor que es 1 más el 0,04, porque la tasa era el 4%, la tasa siempre se divide por 100 para hacer este tipo de cálculos, por eso queda 0,04, y se eleva, no al cuadrado, sino a la cantidad de tiempo que ustedes van a deber ese dinero. Si ustedes fueran a deber ese dinero por 20 años, lo tienen que elevar a 20 años. Que ahora después hay otro videito que les traje para calcular lo que el código les dice en relación a la capitalización de intereses permitida. ¿Por qué les hice mirar esto? Porque la realidad es que dependiendo de cuál sea el tipo de interés de que estemos hablando, si es un interés simple o si es un interés compuesto, es si la obligación para ustedes va a ser rentable o no. Ya sea que ustedes pongan ese dinero en un depósito a trabajar para obtener una rentabilidad, o si van a solicitar un préstamo. En cuyo caso, si el interés es simple, es muy fácil, lo cual nunca les va a pasar, pero bueno, como les decía el chico del video, tal vez si le piden plata a un amigo, capaz que el interés es simple. Ahora, si lo van a tomar de las entidades financieras, el interés siempre va a ser compuesto. Por lo tanto, esta aparente prohibición que nosotros siempre tuvimos en el derecho argentino del anatocismo no es tal, porque la capitalización de intereses está en todos lados. ¿Tiene algunas condiciones? Sí, tiene algunas condiciones que las vamos a ver ahora. Porque en principio, en materia general, hay un principio general que dice que no se deben intereses de los intereses, pero trae muchas excepciones el artículo 771 que vamos a ver ahora. Y tiene tantas excepciones que nos hace pensar que son más la regla que la excepción. Es decir, que está prohibido, perdón, no era el 771, el 770. ¿Está prohibido entonces el anatocismo en la Argentina, en el derecho argentino? No. En principio, no se capitalizan los intereses. ¿Por qué? Porque no se deben intereses de los intereses. Con excepción de los incisos del artículo 770 que vamos a ver ahora. Bien, esta es la definición de anatocismo, que más o menos lo que yo les decía recién, es la capitalización de los intereses que se acumulan en el capital, constituyendo una unidad productiva de nuevos intereses, también se lo denomina interés compuesto. ¿Cuál es el régimen legal vigente? El del artículo 770, que establece como un principio general en el primer párrafo que dice no se deben intereses de los intereses, excepto que una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses. ¿Se entiende que estamos hablando acá? Una cláusula expresa, es decir, que las partes hayan pactado la acumulación de los intereses al capital, con la única limitación de que esa periodicidad no la pueden calcular por un tiempo inferior a 6 meses. No se puede estar capitalizando a cada rato, cada 2 meses, cada 3 meses. Excepción hecha de las excepciones mismas establecidas por la ley, que incluso para cuenta corriente bancaria, por ejemplo, el periodo de capitalización es menor, no es de 6 meses, es de 3 meses. Pero son contratos particulares que están regulados por la ley. Pero si se trata de un contrato entre partes, en el que las partes mismas, cualquier tipo de contrato, establecen la permisibilidad de la acumulación de los intereses, no puede ser esa acumulación con una periodicidad inferior a 6 meses. Bien, lo mismo sucede cuando la obligación se demanda judicialmente. Es otra excepción a este principio de que no se deben intereses de los intereses, que cuando la obligación se demanda judicialmente, en este caso la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. Bien, es cierto que hubo hay todavía una discusión doctrinaria
en cuanto al momento a partir del cual opera la acumulación, el código es claro. La acumulación opera recién desde la fecha de la notificación de la demanda. ¿Por qué les digo esto? Porque hay autores que dicen, y lo van a leer a Pizarro, que establece que en realidad lo más lógico hubiera sido establecer que se permitiera la capitalización desde que el deudor estuviera en mora, desde la promoción de la demanda. Pero bueno, en este sentido el código es claro, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda, es decir, que esta es otra excepción a la capitalización de los intereses. ¿Se puede capitalizar? Sí, cuando la obligación se demande judicialmente, lo cual sucede en el 90% de los casos en los cuales la obligación es incumplida. Por lo tanto, siempre va a haber capitalización. La otra excepción es cuando la obligación se liquide judicialmente. En este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo, lo cual es bastante lógico, ¿no? O sea, si el deudor, si el juez manda pagar una suma que ya liquidó judicialmente y el deudor no la paga, desde el momento en que toma conocimiento de que debe abonar esa suma y es moroso en hacerlo, es decir, no lo cumple, se comienza a capitalizar los intereses por un cierto periodo que tranquilamente, si bien la ley no lo establece, gran parte de la doctrina considera que se debe aplicar por la analogía el artículo 170 inciso A, que es por un plazo que no puede ser inferior a 6 meses. Excepto que estemos hablando de alguna excepción establecida por la ley para este plazo de 6 meses, que puede ser, como les dije hace un rato, leyes especiales o artículos especiales para contratos especiales, como por ejemplo el contrato de cuenta corriente bancaria, que prevé un periodo de capitalización inferior a 6 meses y lo establece en 3 meses. Y ustedes me dirán, ¿y qué es esto? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo capitalizo cada tanta cantidad de tiempo? ¿Cómo capitalizo cada 3 meses, cada 6 meses? ¿Cómo lo calculo? Porque hasta acá, con la formulita del video, veníamos bien. Porque tenemos una capitalización, sí, o tenemos un cálculo de interés simple, la tasa de interés, el capital más el tiempo, y en el caso del interés compuesto, lo capitalizo una vez, no tengo problema, porque analizo la cantidad de tiempo que voy a tardar en devolver, o la cantidad de tiempo que voy a tener depositado ese dinero, el capital más la formulita esta que me dio el muchacho del video, y tengo resuelto el problema. Ahora, ¿cómo capitalizo? Por periodos. ¿Y para qué me sirve capitalizar por periodo? Para cumplir con lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque precisamente es la excepción que establece el inciso A del artículo 770. Cuando, y esto le va a pasar a ustedes, y se los aclaro, porque es lo que les va a tocar calcular a ustedes cuando hablen con sus clientes. Porque sus clientes, cuando, por ejemplo, hagan un préstamo, un contrato de mutuo, o cuando deban o realicen cualquier otro tipo de contrato que tenga por objeto el dinero, que lo vayan a utilizar como bien de productividad al dinero, lo que les van a consultar a ustedes es, ¿se puede capitalizar los intereses? Porque no me rinde de otra manera. Sí, le van a decir ustedes, pero si es por convenio de partes, en un contrato convencionalmente establecido, que no tenga una ley especial que lo rija, valga la redundancia, convencionalmente establecido, la capitalización no la vas a poder hacer por menos de cada 6 meses, no más. A menos que estemos hablando de una cuenta corriente bancaria. En cuyo caso ustedes van a asesorar a su cliente y decirle, sí, capitalizó por un periodo inferior a 6 meses, pero porque la ley establece esa excepción de que se puede capitalizar cada 3 meses. No sé qué hora es, a ver, a todo esto, bueno, tenemos un ratito más, si no se me corta la clase, les comparto un video de un señor, un asesor financiero mexicano, que explica cómo se capitaliza cada determinada cantidad de periodos. La explicación es por 3 meses, pero se van a dar cuenta ustedes que es aplicable a cualquier tipo de periodo de capitalización. No solamente cada 3 meses, ustedes van a deducir fácilmente cómo capitalizan cada 6. Les comparto el videito como para que lo vean, esto es meramente ejemplificativo, para que ustedes grafiquen de qué se trata lo que estamos hablando, y que tiene una aplicación práctica y que es importante que la puedan bajar a la realidad. Haya la cantidad que es necesario colocar en el banco
que pague el 15% con capitalización trimestral para disponer de 20,000 pesos al cabo de 10 años. Entonces, como es interés compuesto, nos vamos a mi formulario. De interés compuesto. Hay una fórmula para interés compuesto, es esta que están viendo en la pantalla. Y abajito está todo lo que significa cada letra. Esa fórmula la voy a escribir ya despejada. Ahora vamos a colocar nuestros datos. Ahorita te explico esta fórmula, cómo se va a utilizar. El problema que acabamos de leer decía que hallemos la cantidad necesaria que hay que colocar. Entonces nos está pidiendo el capital. Tú todo lo que quieres ahorrar o colocar es dinero y a eso se le llama capital. Es la interrogante. El capital es lo que tienes hoy y es lo que nos pide el problema que acabamos de leer. ¿Cuánto queremos colocar? Es decir, está hablando en presente. El capital para hoy. Y dice el problema que tiene una tasa de interés. La tasa de interés es la letra I. Del 15% lo colocamos al 15% y dice que la capitalización es muy importante, es trimestral. Ahorita vamos a utilizar esa palabra, trimestral, para disponer de 20,000 pesos. Cuando tú vas a disponer dinero, estás hablando de lo futuro. Y lo futuro es la M, el monto. La M es monto y un monto es lo que vas a obtener en un tiempo. Entonces, a eso se refieren los 20,000 pesos, que pueden ser pesos, dólares, euros, lo que tú estés manejando en tu país. Y eso será al cabo de 10 años. Entonces, el tiempo son 10 años. Algo también muy importante. Entonces, el problema nos pide el capital, lo que debemos de tener actualmente. La fórmula nos da el monto, que son 20,000 pesos. El problema nos lo dio. Y acá abajo, esta fórmula, hay varias fórmulas de interés compuesto, pero esta que estás viendo en rojo es la mejor, la que ya tiene todo preparado para obtener el resultado. El 1 pues lo tenemos, la I, el porcentaje lo tenemos, es 15%. El tiempo es la T, lo tenemos, son 10 años, siempre debe de estar en años. Y la N todavía no la tenemos, eso es la capitalización, la N. Y trimestral significa lo siguiente, a ver, en un año, siempre tomamos un año de referencia. ¿Cuántos trimestres hay? Y en un año hay 4 trimestres, es decir, un año tiene 12 meses, eso todo el mundo lo sabemos. ¿Cuántos trimestres hay? Pues trimestres de 3, entonces hay 3 meses, otros 3 meses, otros 3 meses y otros 3 meses. 3, 3, 3 y 3 son 12, es decir, hay 4 capitalizaciones. Ese es el valor de la N. Entonces ya tenemos todo preparado. Esta fórmula, recuerda que ya te la di despejada, te la memorizas cuando te pidan el capital. Y vamos a sustituir. Capital es igual al monto. El monto es lo que vamos a tener en un futuro. Decía el problema que en 10 años obtendremos 20,000 pesos. Eso es lo futuro, el monto. 20,000. Abajo hay un paréntesis. Siempre empieza con un 1 más. El interés es del 15%, pero muy importante. Siempre en esta fórmula los intereses hay que dividirlos entre 100. Es decir, ¿cómo se quita un porcentaje en matemáticas? Dividiendo entre 100. 15 entre 100 nos da 0.15. Importantísimo. Entonces el interés se mete en decimal. 0.15. La N es 4, porque recuerda que en un año hay 4 trimestres. Lo colocamos. Y acá se multiplica la N por el tiempo. Vamos a hacerlo aumentar. La N por el tiempo, es decir, 4 por 10, porque así dice la fórmula. NT, dos letras juntas en matemáticas indica multiplicación. NT están juntas, multiplicamos la N por T. 4 por 10, 40. Y vamos a ir resolviendo. Nos queda arriba el 20,000. Y abajo el paréntesis, vamos a decir 1
1. Y para hacerlo de paso en paso, pues hagámoslo así. En la calculadora dividimos .15 entre 4 y la calculadora nos da 0.0375. Es muy importante que tomes todas las décimas. .15 entre 4 es esto que estoy señalando. Todo a la 40. Ahora sumamos el paréntesis. 1 más .0375, 1 más esto. Y ahora vamos a resolver el paréntesis a la 40. Aquí tengo mi calculadora, la encendemos, colocamos este paréntesis, las calculadoras científicas traen el paréntesis, colocamos el valor de adentro, 1.0375, cerramos paréntesis, y el 40, como es un exponente, es un número chiquito arriba, se coloca con este pico. Este pico significa que el número que se va a anotar a continuación va en pequeñito, es un pico para arriba, y colocamos el 40, y eso es lo que nos va a dar abajo. Le damos igual, y esa es la cantidad. Por lo menos anotamos 4 décimas, dice 4.3603, lo anoto a continuación. Y ya que tenemos una fracción, dividimos fácilmente 20.000 entre 4.3603 en la calculadora, y nos da como resultado que el capital, redondeando, es 4.000 en pesos, 4.586 pesos. Eso es el capital, es decir, el problema nos pedía cuánto debemos de ahorrar. Si nosotros ahorramos 4.586 pesos hoy mismo, y nos esperamos 10 años, al 15% el banco nos va a dar el monto de 20.000 pesos. Es decir, de 4.586, en 10 años gané 20.000, es decir, 15.000 pesos más o menos más, que es muy buen dinero, pero para 10 años, que es mucho tiempo, ya depende de lo que se te haga para ti. Bien, este era más largo, pero más o menos este ejemplo que él tomó, lo tomó con relación a un depósito que ustedes hagan. Es cuánto van a ganar con el interés capitalizado que les da el banco. Ahora, esto tranquilamente se puede dar vuelta y se aplica a un préstamo que ustedes tomen. Tranquilamente lo calculan al revés y van a saber cuánto les va a cobrar el banco de acá a 10 años. A ver si les sirve o no les sirve ese crédito. Si la capitalización de ese interés torna absolutamente oneroso para ustedes el pago de ese préstamo de dinero. Bueno, a eso apuntaba estos videos, a que puedan bajar a la realidad y a la práctica la capitalización de intereses. Y darse cuenta que no está prohibido el anatocismo, que tiene más excepciones, que ya casi lo hacen regla, pero que tiene algunos requisitos de aplicación que están en el artículo 770 y que solamente son para esos casos y no para otros, y con esas reglas. O sea, este ejemplo que dio él, cada 3 años, ustedes lo van a hacer, para ustedes va a ser más fácil, porque en vez de dividirlo en 4 trimestres, lo van a dividir en trimestres, porque son 2 bimestres de 6 años. Digamos, 2 partes de 6 años nada más. De 6 meses, perdón. Bien. ¿Qué nos falta de este tema? Les dice algo con relación a los intereses excesivos. ¿Qué pasa cuando los estés fijados por las partes, cuando el resultante de esta operatoria que vimos recién, ya sea de la aplicación del interés simple o del anatocismo, de la aplicación de la capitalización de intereses, resulta un interés excesivo? ¿Cuáles son las facultades judiciales, y en casos operan, para la morigeración? Que esto puede llegar a ser una pregunta de examen tranquilamente. Bien. El artículo 771 les dice que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital
y una vez extinguido este, pueden ser repetidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a hacer el juez cuando nosotros, por ejemplo, como abogados, le llevamos un contrato para poder, que nosotros consideramos que contiene cláusulas abusivas, porque la tasa que se fijó, esa tasa fijada en proporción al monto del capital y a la cantidad de años, como veíamos recién, a los cuales se aplica ese interés, y supongamos que sea capitalizable, le llevamos ese contrato al juez y le explicamos que eso excede, sin justificación y desproporcionadamente, como dice el artículo 171, el costo medio del dinero. Y que es excesivo, y que por lo tanto le pedimos al juez que lo morigere. ¿El juez puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, tiene facultades para hacerlo, se las otorga el artículo 771. Pero, ¿qué es lo que va a analizar el juez? ¿Qué es esto del costo medio del dinero? Cuando el resultado que provoque la capitalización o la tasa fijada exceda el costo medio del dinero. El costo medio del dinero no es otra cosa que la tasa de mercado. Eso es lo que va a analizar el juez. Cuando esa tasa exceda, sin justificación alguna, y notablemente la tasa de mercado, en el mismo tiempo, y para operaciones del mismo tipo, y el mismo tipo de deudores, de la misma condición, se va a dar cuenta que es una tasa excesiva. Usted mira, bueno, pero tasas de mercado hay muchas y hoy en día son muy altas. Sí, pero el juez va a tener que hacer una cuenta muy parecida a la que vimos recién. Él va a analizar, de acuerdo al monto original, digamos, al capital inicial, cuántos intereses se le aplicaron y cuánto es que termina pagando el deudor. Y si eso es razonable en materia de costo medio del dinero. ¿Qué es el costo medio del dinero? No es otra cosa que eso, la tasa de mercado actual aplicada al mismo tipo de operación, al mismo tipo de deudores y para operaciones de la misma naturaleza. Eso es lo que va a hacer el juez cuando analice si la tasa es o no excesiva. ¿Y tiene facultades de morigeración? Sí, puede hacerlo. Los intereses pagados en exceso. ¿Qué pasa si el juez determina que en todo ese contrato que ya ha tenido ejecución durante una determinada cantidad de años, ha tenido intereses excesivos? Bueno, va a aplicar esos intereses pagados en exceso al capital, es decir, para disminuir el capital, y una vez extinguido el capital, los intereses que sobren, o el dinero que sobre, de toda esa excesividad, supongamos, podrán, si sobra algo, puede ser repetido, es decir, que le pueden ser devueltos al deudor de estos intereses que pagó de más. Bueno, en principio eso es todo. Creo que queda pendiente algo del recibo de pago de capital, que le dice el cronograma. No tiene mayor complejidad que lo establecido en el artículo 899 del Código Civil, porque eso sí puede llegar a ser materia de pregunta de examen o de algún casito, que creo que esto ya lo han hablado, o por lo menos algo del tema ha tocado el doctor Rodríguez Araujo cuando le habló de obligaciones dinerarias. Si no, relean el artículo 899, no hace otra cosa que hablarle de los casos en los cuales, o sea, cómo se analiza el saldo en materia de cuando se debe capital e intereses. El inciso A, el inciso primero, les dice que, excepto prueba en contrario, la ley va a presumir que el recibo por saldo, según lo que establece el inciso A del 899, importa la cancelación de todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado. Que el otorgamiento del recibo por pago de la prestación principal, sin reserva de los accesorios, importa presunción de extinción de estos últimos. Y que si se debe daño moratorio y al recibir el pago, el acreedor no hace reserva a su respecto, la deuda queda extinguida. ¿Cuál es la conclusión del 899? Si se debe capital e intereses y el recibo se otorga por capital o se otorga por un saldo, por un determinado monto, y no se hace reserva de los intereses, se entiende que el recibo se está otorgando por capital e intereses. Y que si no están incluidos en el pago los intereses que se habían pactado, por ejemplo, se considera que el acreedor no los va a reclamar, porque no está haciendo la reserva respectiva en el recibo, valga la redundancia. Hay un caso, digamos, que es peculiar porque discutido por ahí, ha sido más discutido por la doctrina y que puede llegar a ser materia de pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos
de otorgar el recibo del pago de capital de una parte del capital, del pago parcial de capital. ¿Qué pasa con los intereses proporcionales a ese pago parcial de capital? Porque no me está pagando todo el capital. Más allá de que no me pague los intereses. No me está pagando todo el capital, me está pagando una parte proporcional de la deuda de capital. ¿Qué pasa con los intereses proporcionales a ese capital? Bueno, la doctrina mayoritaria, entre las cuales está enrolado Pizarro, Vallespinos, establece que si se otorga un recibo por el pago parcial de capital y no se hace reserva de los intereses, se entiende que el acreedor ha renunciado a esos intereses proporcionales al capital que se ha pagado. Si el acreedor no hace reserva de cobro de esos intereses en el recibo, se entiende que si otorgó el recibo por capital, aun cuando el pago sea parcial, ha renunciado a los intereses proporcionales a ese pago. Básicamente, más o menos en relación a esto gira el artículo 899, vuélvanlo a leer igual, razonándolo, porque puede llegar a ser pregunta de examen, o ya les digo, de alguna especie de mini caso con algunas preguntas posibles de soluciones tipo multiple choice. O sea que para eso ustedes tienen que tener clara la casuística, no aprenderse de memoria el 899, a eso me refiero. Bueno, chicos, todavía esto no se cortó, así que si quieren hacer alguna pregunta, acá estamos. Perdón, doctora, el profesor Araujo dijo que iba a dar una clase para terminar intereses el día lunes, lo tenía que charlar. No te escucho. Ah. ¿Me escuchás? No. Sonia, no te escucho. Sí. Tenés el micrófono. ¿Ahí me Fíjate porque a veces escuchás? está mal configurado desde la máquina, desde la computadora. Bueno. Si pones en la parte donde está el micrófono, fíjate que no diga micrófono externo, que diga altavoces auricular interno. No, ¿ustedes la escuchan? Yo no la escucho. A ver, espera un minuto. Yo sí la escuché, ¿eh? A ver, háblame, Sonia. No, ¿sigo ¿Ahora? sin escuchar? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. Ahora... No, yo le quería consultar porque tuvimos la plenaria con el doctor Araujo y dijo que iba a consultarlo con ustedes porque había quedado pendiente todo el tema también de intereses que iba a dar el lunes una clase. No sé si... ¿El lunes, este lunes que feriado? El lunes feriado, 12. sí. Sí, el lunes feriado. Bueno, ¿tienen como una especie de clase de repaso del tema? No, porque dice que le había faltado una parte de intereses y por ahí lo que tocaba era el 899 que usted estaba dando, no sé si... Ah, perfecto. Bueno, mejor todavía, si pueden llegar a tener alguna clase de repaso con, o sea, lo que abunda en esto no daña, obviamente. El tema estaba previsto para hoy en el cronograma, por eso que hoy dimos intereses, pero si el doctor, él es de otra comisión y les dio una clase plenaria, si el doctor quiere agregar alguna clase de repaso y ustedes la quieren aprovechar, no se la pierdan, porque obviamente... Bárbaro, él dijo que lo tenía que consultar con ustedes de todas maneras, para ver si se quedaba el lunes, posiblemente a la mañana. Mañana nosotros tenemos la clase de repaso. Mañana tienen la clase de repaso, lo que haya quedado pendiente o lo que no se le podemos preguntar ese tema. Sí, le pueden preguntar lo que quieran al doctor Escarcela, creo que la tienen con él la clase de repaso, así que no, todo lo que haya, o sea, o algún tema que les haya quedado salpicado, o si ustedes leen ahora el tema y les genera nuevas dudas, lo pueden dialogar con él, no va a haber problema, para eso es la clase de repaso. ¿Alguna pregunta que les haya surgido de esto? El 899 tengo la duda, si no hace reserva, directamente los pierde a los intereses. Es así, cuando no hace reserva. Básicamente sí, o sea, es como el mensaje general que se desprende del espíritu de ese artículo. O sea, al no hacer, esto fue muy discutido con el código anterior,
Ahora el Código Civil y Comercial despeja bastante las dudas sobre el tema. Es bastante más esquemático en ese sentido. Sí, si no hace reserva de los intereses, en general se presume, porque es una presunción legal, y el efecto de la presunción legal, que a menos que haya una prueba, muy irrefutable del otro lado, lo cierto es que para la ley, el recibo otorgado por capital sin hacer reserva de intereses implica renuncia a esos intereses. Bueno, una cuestión del principio también, de la parte más débil que se considera en estos casos, que es el deudor, ¿no? Indubio pro deudor, que es el principio del favor de Billy. En algún punto se considera que si no ha habido reserva por parte del acreedor con relación a los intereses, ya sea que el pago de capital sea total o parcial, se considera que esos intereses han sido renunciados por parte del acreedor. Bárbaro, gracias. Perdón, doctora. ¿Sí? Hola, ¿me escucha? ¿Cómo está? Sí. Buenas noches. Hola. La reserva esta de los intereses se realiza en el propio recibo, en los conceptos. Sí, se cree, generalmente, depende de cuál es el formato que vos le des al recibo. Uno porque se imagina el recibo como el típico talonario que se utiliza para los recibos de recibí de fulano de tal, tanta cantidad de dinero. En realidad el recibo puede tener muchas formas. El punto es que si se debe capital intereses, deben ser detallados los intereses. Porque esto también tiene que ver con las reglas de imputación del pago. ¿Se acuerdan que eso lo han visto ustedes? Las reglas de imputación legal, cuando no imputaba el deudor, no imputaba el acreedor, y cuando se debía capital intereses, cómo se imputaba. Esto va de la mano de las reglas de imputación de pago. Si yo tengo un monto que no alcanza para capital e intereses, se considera que por las reglas de imputación se imputa primero a los intereses y después al capital. Pero si yo, como acreedor, estoy recibiendo el dinero, estoy otorgando un recibo por pago cancelatorio o por pago a cuenta, y no hago reserva de esos intereses, se entiende que, por más que esos intereses hayan sido pactados en un contrato, se entiende que los estoy renunciando. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Profe, le hago una consulta. ¿No era que el capital no se podía pagar en forma parcial? No, ¿O yo lo que estoy pasa confundida? es que no es que no se puede pagar en forma parcial. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Ah, eso. Pero Está bien. que lo puede recibir, lo puede recibir. Ahora, por eso mismo les digo, no está obligado, pero si lo recibe y encima no hace reserva de los intereses. Listo, ahí me surgió la duda, me lo confundí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a ver, me dice Valentina, se supone que el pago debe ser íntegro, pero las partes pueden dejarlo de lado si pactan pagos parciales, ¿sí? Claro que sí. Por el principio de integridad e identidad del pago, tiene que pagar todo aquello aquello a lo que se obligó y todo aquello a lo que se obligó. Pero por acuerdo de partes, el acreedor puede dar por saldada la obligación, porque ¿se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿O todavía no vieron ningún medio de extinción? ¿Alguna vez le nombró a alguno de los doctores cuando hablaron de otras formas de extinción o otras formas de satisfacción del interés del acreedor que no sea el pago? Cuando el interés del acreedor se ve satisfecho con algo distinto a aquello a lo que se obligó, se llama dación en pago. Tiene otros requisitos, pero se llama dación en pago, no se llama pago. Porque el acreedor se Todavía no considera lo vimos. satisfecho con... ¿Cómo? Todavía no lo vimos, por desgracia. No, todavía no lo vieron porque integra parte de los medios de extinción de las obligaciones que son de la segunda parte de la materia. Pero a veces se lo solemos nombrar como parte del tema de pago cuando les explicamos qué es pago en sentido jurídico y qué no lo es. Que a veces la dación en pago es un medio de extinción, o sea, un medio de las obligaciones, es un medio de satisfacción del interés del acreedor, pero hay algunos autores que dicen que no es pago en sentido jurídico, en realidad no es que
algunos autores lo dicen, sino que lo interpretan de esta manera porque no es pago en sentido jurídico, porque se está cumpliendo con algo distinto. ¿Se acuerdan cuando ustedes empezaron a ver la materia? Vieron que para que sea pago en sentido jurídico, tiene que cumplir los requisitos de integridad e identidad, y el deudor tiene que cumplir exactamente aquel plan prestacional que comprometió para satisfacer el interés del acreedor. Si el interés del acreedor se ve satisfecho con un plan prestacional distinto, no es pago, es otra cosa, es dación en pago. A menos que en el medio hayan pactado otra obligación, hayan realizado una innovación o hayan reformulado directamente toda la obligación. Pero si no, es otra cosa, es otra figura distinta al pago. Ahora, cuando lo que va a pagar es menos, y el acreedor lo recibe igual, no está obligado a recibir pagos parciales, pero las partes pueden pactarlo así, por el régimen pactado para el pago pueden pactarlo así. No hay inconveniente. El tema es que cuando hay pagos parciales y esa obligación contemplaba como accesorios algunos intereses, deben ser detallados. O los cobra, en cuyo caso se salda el total, que se salda capital e intereses, o de lo contrario, si está recibiendo el capital y otorga el recibo por capital, pero no hace reserva de los intereses, después no los puede reclamar. A eso se refiere el artículo 899. Profe, Sí. más que nada le quería decir que cuando usted por ahí nos preguntaba si entendíamos los videos y eso, nosotros le contestábamos, para que sepa que no es que nos quedamos callados, pero quizás su audio no funcionaba. No me Y funcionaba. para que no se sienta sola. No, porque a veces generalmente eso viene como silenciado ya del sistema para que yo no sienta todos los ruidos externos. Y después yo lo tengo que activar de acá y no estoy acostumbrada. El otro sistema que teníamos el cuatrimestre pasado no era así. Yo los silenciaba y yo los habilitaba. Y bueno, ahora parece que ya viene ya vienen silenciados ustedes, ya entran a la reunión silenciados. Los tengo que habilitar yo. Y no sabía cómo se hacía, hasta que hoy ya lo descubrí. Bueno, les mando un abrazo grande, si no tienen ninguna otra duda, les deseo todos los éxitos del mundo y que bueno, que puedan repasar tranquilos, que puedan presentarse el examen tranquilos, lo más tranquilos posible, y que sea una buena experiencia tanto para ustedes como para nosotros, y que saquemos andando esta situación que es tan especial y tan difícil para todos. Ojalá puedan aprobar la materia y lo que realmente pretendemos nosotros es que la puedan aprender, por el medio que sea. Esto no nos tenemos, siempre hablamos con los profesores que no nos tenemos tanta fe nosotros, es como, esto depende más de ustedes que de nosotros, porque esto no es física nuclear, o sea, por más que nosotros no le expliquemos, seguramente si ustedes se presentaran a rendir la materia libre y la estudiaran solos, también con una medida, con la inteligencia que tienen y con la capacidad de comprensión adecuada, van a poder rendir bien la materia igual. Pero sabemos que en un contexto como este, sin el apoyo de las clases presenciales y sin contacto directo con nosotros, es más difícil. Entonces, bueno, nada, todo esto que hacemos es para tratar de darles una mano, básicamente, y bueno, de cumplir con nuestra obligación docente y nuestra vocación también, pero básicamente queremos que ustedes se lleven de esto alguna experiencia y algún contacto con nosotros que les pueda dejar algo más que recitarles un libro, que recitarles el código, que por lo menos puedan encontrar alguna bajada práctica de los diálogos en las clases con nosotros. Gracias, profe. Muchas gracias, doctora. Nada, chicos. Muchas gracias. 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 Mañana sáquense todas las dudas que tengan con el doctor, ojalá que se les planteen muchas dudas, porque si se les plantean muchas dudas es porque saben mucho, porque estudiaron mucho. Cuanto más estudian, más dudas van a tener, así que no se asusten. Traten de evacuarlas lo más posible mañana con el doctor, y bueno, suerte, nos vemos el martes en el examen. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao.